¿Sabías que en la película El Padrino, aunque claramente se está hablando de una mafia, jamás se menciona en la película que es una mafia? Bienvenidos a Políticamente Hablando y quédate para descubrir más sobre este tema. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Políticamente Hablando. Espero que estén muy bien, espero que se la estén pasando pues de la manera más amena cada uno de sus días en esta cuarentena. El día de hoy pues vamos a platicar acerca de un tema que ustedes ya lo escucharon, nos apasiona, nos encanta y por eso el día de hoy lo traemos de nuevo para ustedes. Probablemente dirán, oye Mariano, pero es que yo no escuché el otro episodio. Pues velo a escuchar, amiga, velo a escuchar, amigo, que tú nos escuchas. Entonces, pues vamos a comenzar todavía con este tema de las élites, pero pues el día de hoy le vamos a dar un toque diferente, un toque un poquito más, pues, pegado hacia ciertas cuestiones que nos encantan también. Pero para esto le voy a dar la palabra a mi compañero Roberto, a mi estimado Roberto, para que él nos explique un poquito más a fondo. Y aprovechando pues el momento, pues hay que felicitarlo porque fue su cumpleaños. Aplausos ahí. En la edición probablemente le pongamos aplausos, pero muchísimas felicidades, estimado. Espero que se la haya pasado muy bien. Y ahora sí, le doy la palabra completamente. Muchísimas gracias, estimado. Yo creo que esos aplausos en edición eran lo que me faltaban para ya sentirme totalmente festejado. Pero no, muchas gracias, también gracias a ustedes, audiencia. Y bueno, especialmente por seguir aquí con nosotros. Como les decía Mariano, si llegan a este capítulo por primera vez, este está totalmente ligado al pasado, que se llama Las élites políticas, tal cual así. Entonces, si quieren verlo para entender este capítulo, ¿por qué? Porque el capítulo pasado era mucho... Es uno de los capítulos con más información teórica que hemos hecho. Lo tratamos de hacer muy ameno, porque es obviamente un tema muy extenso, pero pues tratamos de hacerlo, pues sí, entendible, pero entendemos también por nuestra parte de que hay contenidos o temas que sí cansan al cerebro, por decirlo de alguna forma, que te dejan pensando. Y eso mismo pasa con el tema de las élites. Así que pensando, dijimos, mientras diseñábamos los episodios, dijimos, bueno, tenemos de dos opciones, o avanzar un nuevo tema y ponernos a investigar, o descansar esta semana y ver unas cuantas películas. Y se imaginarán qué opción ganó responsablemente. ¿Cómo lo es que vamos a analizar unas cuantas películas, pero desde la perspectiva de la élite? Es decir, qué élites logramos localizar en estas películas y cómo vinculamos la teoría que les mencionamos el episodio pasado con estas películas. Aquí obviamente queremos hacer una aclaración. Si tú sabes mucho de cine, agradeceríamos que en redes sociales nos comentes qué película te hubiera gustado escuchar, o si crees que nuestra crítica es una basura. Porque digo, este capítulo no es tanto para criticar, sino para analizar estas cosas. Pero pues entiéndanos que nosotros somos más politólogos que cinéfilos, entonces todavía no estamos muy avanzados en ese rumbo. Pero bueno, dicho esto, sí me gustaría decirles que fuera de bromas, este no es un capítulo que no quiero que entiendan como si fuera de relleno. Este capítulo es para dejar más en claro el tema de las élites, lo diseñamos, nos pusimos a hacer de nuestra parte, no fue tan sencillo como ver las películas, pero se los traemos con mucho cariño, porque pues es para ustedes la audiencia. Entonces, dicho todo este rollo mareador que normalmente me chuto, me gustaría iniciar preguntándote, Mariano, tú, de todas estas películas, ¿cuál es la película insignia que tú dices, esta habla perfectamente de la élite? Mira, estimado, yo sinceramente mi película favorita, bueno, mi trilogía favorita de toda la vida y siempre va a ser así, es la trilogía del Padrino. Ya sé que Andrés Manuel López Obrador la regó en haber dicho que el Padrino, que esto, que el otro, que es como el Padrino, que los neoliberales son los que dominan el mundo porque están estudiados en otros lados y bla, 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 bla. Pero pues a mí me sigue encantando las películas. Yo las he visto varias veces. He visto un montonal de videos de las escenas de cada una de las películas del Padrino. Y yo creo que en esa película podría representar fácilmente lo que es una élite. ¿A qué voy con esto? Las élites más que nada se conforman como si fueran familias. En esta película pues obviamente habla sobre gángster, obviamente habla sobre personas que pues trafican drogas, esto, no sé. Y tienen cierta, pues sí, cierto poder dentro de la sociedad. Tenemos como al
a la imagen del padrino, que es el líder, el jefe, que es el que lleva toda esta organización. Y existe esta familia que son los Corleone, y los Corleone pues son como la familia más influyente. Y luego después tenemos a otras familias que también están ahí y que juntas pues se llevan a cabo ciertos pactos para poder avanzar en sus negocios, pero principalmente los Corleones son los que dominan en esa élite. Entonces a mí me parece que da mucho contraste con estas cuestiones de la élite, porque también existe en esta parte de adaptarse a nuevas cosas, también existe esta parte de acrecentar la élite, porque justamente en la película 2 me parece, el personaje principal, Michael Corleone, se va a Cuba a acrecentar esta élite porque también tenían muchos casinos de su propiedad, entonces como que va a hacer estas negociaciones y va a generar ahí también cierto poder con los cubanos, ¿no? Entonces yo como expertise, El Padrino, la verdad. El Padrino es para mí la referencia máxima. Sí, aquí justamente vamos a hacer un cambio muy abrupto con mi ejemplo sobre dónde veo las élites, porque yo voy a pasar a una película infantil literalmente, un ejemplo totalmente distinto, pero que también abarca las élites, el cual es la película de Bichos. ¿Y por qué mencionó la película de Bichos? Creo que ahí está muy marcado que la élite que tiene una diferencia de poder son los saltamontes. Cuando inicia la película de Bichos justamente te muestran que ellos son los que tienen el poder y ellos están dominando a las hormigas. Entonces ellos utilizan esta diferencia porque si ven, físicamente se ven más rudos, físicamente son más fuertes. Entonces aprovechan esta diferencia de poder natural, en este caso en la naturaleza, pues sí es algo que ya está dado, y entonces utilizan ese poder para someter a las hormigas. ¿Cuál es la cosa con esta élite? Como les dijimos en el episodio pasado, el problema es de cuando una élite ya no logra abastecer los problemas de la sociedad y entonces se empieza a quedar vieja y luego es reemplazada por otra. En este caso lo vemos muy marcado con este Flick. Justamente Flick, que es un inventor que pues él cree que no le ha salido nada bien en su vida, pues está emprendiendo como este viaje después de haberla regado astronómicamente con las semillas. Y después de hacer este viaje, ya para el final de la película, nos damos cuenta de que él empezó a organizarse con las demás hormigas, empezó a levantarse, por así decirlo, en contra de Hopper y de todos estos enemigos de la película. Y al final, si nos damos cuenta, él se convirtió en lo que era Hopper, no en sentido negativo, sino que él se volvió la nueva élite. ¿Por qué? Porque él tenía una diferencia de poder sobre las demás hormigas. ¿Y cuál es esta diferencia del poder? Que él sabía construir las máquinas que recogían el grano. Entonces, en el momento en que él es el que sabe cómo hacerlas y él es el que tiene las ideas y además él es el que liberó a su colonia, entonces él es el que va a ser la élite. Aunque haya una princesa que se convierte en reina, aún así él sigue teniendo esta influencia y él sigue teniendo esta diferenciación con las demás hormigas. Entonces ahí podemos ver claramente una élite, y dejando de lado los temas que trata la película como es el unirse contra la opresión y todo este tipo de cosas, sí da a mostrar mucho qué pasa cuando este modelo se cansa, porque al menos las hormigas creían que Hopper los estaba protegiendo, que esa era como su función, por así decirlo. Nosotros le damos de comer, él nos protege y además pues no nos maltrata. Pero cuando eso les cansa, llega una idea novedosa, llega una hormiga novedosa que les dice: yo no los voy a maltratar y aparte les voy a dar comida de montones. Si ven ahí, la élite no se supo adaptar, Hopper no se supo adaptar, porque les daba una mínima parte a las hormigas y él se quedaba con todo. Entonces ahí es donde yo veo el claro ejemplo. Digo, yo estoy hablando de una película infantil, pero pues esta del Padrino me parece que es un ejemplo buenísimo, más porque las élites, esto sí hay que tenerlo muy en claro, las élites no se limitan al aspecto político, no se limitan al aspecto económico, las élites están en todos lados y es por eso que decidimos esto de las películas. Entonces, estimado, no sé si usted quiere agregar sobre esta película de Bichos, sobre El Padrino, o tenga más ejemplos en donde podamos ver a la élite tal cual. Sí, mira, estimado, a lo mejor en la de Bichos, pues podría ser que, no sé, hace muchísimo tiempo que no he visto Bichos, perdón, pero podría ser que sí llega este contraste de Flynn, sí se llama Flynn, ¿verdad? De Flick, perdón, Flick, ajá, exactamente, de Flick,
que llega con estos nuevos bichos del circo y que comienza una revolución y que esto y que lo otro. Entonces parece ser que sí contrasta bien ahí esa parte de las adaptaciones de las élites. Y en El Padrino no, a lo mejor no es tanto como en la adaptabilidad, sino más que nada es, por ejemplo, en las crisis de las élites, cómo estas élites tienen que llegar como a un consenso, porque justamente en la película 1 del Padrino, pues se tiene como problemas entre las élites en Nueva York, y pues estas élites comienzan como a discutir, comienzan como a llegar a acuerdos para poder sobrevivir, y finalmente pues obviamente la familia Corleone es como la que sobresale, ¿no? Siguiendo esta parte del Padrino, ya para terminar con lo del Padrino, en la película 2 pues ya es otra cuestión diferente, porque ya se trata de expandir la familia, ya se trata de expandir este dominio de esta élite, y comienza a generar nuevos negocios. Y me parece que en la 3 es cuando comienza esta parte de las organizaciones civiles sin lucro, donde comienza esta élite a generar como ONGs que ayuden a ciertas causas, que también es como una parte de las élites que tienen ahí muy, muy presentes, ¿no? Pero igual también tengo otro ejemplo que a lo mejor a muchos no les ha de gustar, pero pues ahora con esto de la cuarentena pues lo he estado viendo bastante, y es la serie de anime de Naruto. No, quiero recalcar que no soy otaku, no tengo nada en contra de los otakus, al contrario, me caen súper bien todos, pero sí he visto Naruto, lo he estado viendo constantemente y me gusta mucho, la verdad. ¿Por qué Naruto? Porque igual también se tiene como a ciertas personas especializadas en ciertos jutsus, que así le llaman, como a sus ataques, por así decirlo. Y son estas personas los que tienen más conocimiento en estas cosas, los que se les entrega como las misiones más difíciles. Y justamente en esa serie hasta se llaman como los ninjas de élite, ¿no? Entonces, yo considero que a lo mejor podría entrar ahí esa parte de las élites, no tanto como en El Padrino y Bichos, pero pues sí entra esta parte como de especialización, ¿no? De que los más especializados, como en el caso de Chile, pues son los que entran en la élite, ¿no? Probablemente a lo mejor en la cuestión de El Padrino, pues entran más que nada las personas que sean de confianza, como es en el caso de aquí de México, de que un partido de tal color es el que entra a la élite, ¿no? O tal persona que tenga afinidad hacia cierto grupo, pues es el que está envuelto en esta élite, ¿no? Sí, justamente eso que dices, por ejemplo, en Naruto, es muy fácil reconocer la diferencia de poder. ¿Por qué? Porque está representado de manera física, de manera visual. Para el ser humano es más fácil comprender algo cuando lo podemos ver, cuando lo podemos sentir de cierta forma. Es por eso que nos resultan tan fascinantes los superhéroes, y los superhéroes de cierta forma podemos decir que son élites a su manera, pero élites positivas. Por ejemplo, pensemos en la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es una élite porque pues hasta tienen su torre fuera de la tierra, y entonces ellos discuten de temas importantes, discuten de temas de importancia mundial y de cómo van a actuar ante las amenazas más importantes. Le dan libertad a los humanos de llevar su política y todo esto, pero queramos o no, por ejemplo, si en el presente hubiera o quisiera llegar un Hitler y existiera Superman, pues obviamente él, con esta diferencia de poder que tiene, fácilmente podría decir tú no vas a llegar al poder, y fácilmente lo podría encarcelar o fácilmente podría hacer cualquier cosa. Entonces aquí vemos que una élite sí puede actuar positivamente, pero lo que les quiero dar a entender es que es la diferencia de poder lo que dicta quién puede llegar a ser élite y quién no. Y en los superhéroes les digo, es muy fácil de entender. Ahora vayamos con un ejemplo. Yo hablo de mucho de DC porque como les dije en el episodio piloto, me gusta mucho. Pero pensemos por ejemplo en Marvel. En Marvel, el personaje de Tony Stark, Iron Man, finalmente representa a la élite empresarial. ¿Por qué? Porque él tiene el dinero, tiene los recursos y tiene la capacidad y la tecnología como para decidir qué se hace y qué no. Si él cree que un político está siendo abusivo, él tiene la capacidad de decirle esto no se hace. En la vida real no existe un Tony Stark, lastimadamente, pero sí tenemos que los empresarios pueden tener esta injerencia con los políticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el político decide que quiere, no sé, aumentar los impuestos en ciertas áreas,
pues se va a tener que enfrentar a un empresario, y un empresario que puede tener poderes de diferente manera. Tiene el poder económico, que es obvio que tiene muchísimo más dinero que el político, tiene poder de influencias y puede ponerse de acuerdo con otros empresarios y decirle, ¿sabes qué? No quiero que esto pase, no dejes ganar al político. O móntale una campaña sucia, sácale temitas de corrupción, algo que haya hecho, y pues nos deshacemos de él. Eso es en la vida real, por decirlo de alguna forma, y yo lo estoy diciendo muy simplificado, pero cómo puede funcionar una élite. Como les digo, hay élites que pueden funcionar para el bien, o hay élites que pueden funcionar, pues sí, para sus meros intereses. Que, bueno, justamente esto que les decía de los empresarios me deja pensando, porque por ejemplo esto es poquito fuera de las películas, pero no sé si se acuerdan de lo de Pemex, de este tema que hubo de, no, pues es que Pemex es una empresa que nos deja más pérdidas que ganancias, hay que abrirlo al mercado, al petróleo y todo esto. Es un debate viejo, pero ¿por qué se me viene a la mente? Porque el gobierno, justamente me estuve informando, que antes le quitaba demasiados impuestos a Pemex. Entonces sacaba su vaquita de oro de Pemex y a Pemex la dejaba pues como una empresa sin tener capital para invertir. ¿Por qué no agarraban de zonas que casi no están legisladas? Porque les da miedo meterse con esta élite empresarial. Es por eso que les quiero dejar muy muy en claro que las élites vienen en todas las maneras y vienen en todos los tamaños. Entonces, teniendo élites de este estilo, pueden ser más poderosas que incluso las élites que nosotros creemos que son los más poderosos. Y bueno, más o menos en ese estilo iba mi ejemplo, pero pues no sé, estimado, ¿qué quisieras agregar? Sí, estimado. Justamente con lo que mencionaba, por ejemplo, del ejemplo de DC, contrastando con eso, pues, ¿qué pasaría si Superman perdiera la cabeza, si fuera malo? Y eso me recordó bastante al cómic de Injustice, donde justamente Superman pierde la cabeza completamente por la muerte de Lois Lane. Y cómo es este paso para poder volver al status quo que se tenía, porque Superman destruye completamente todo en sus ataques de ira y es alguien imparable. Y Batman es el único que pues logra salvaguardar este status quo que ya se había construido con la Justice League. La verdad es uno de los cómics más chidos que podrían encontrar, ¿no? Quería decir otra palabra, pero pues podría decir chidos, ¿no? Este es un tema un poquito menos formal, entonces pues chido es como lo más apropiado que podría decir. Y pues con su ejemplo que nos mencionaba de Marvel, pues sí, justamente pues es Tony Stark como el que tiene un poquito más de injerencia en esa élite, o en, así como en el status quo de Avengers, por así decirlo, porque cuando se lleva como toda esta división entre el Capitán América y él, pues ahora sí que la élite del Capitán América, podríamos decirlo así, pues es una élite que queda como olvidada, que no nadie la reconoce, que todos las están buscando, pero pues finalmente no genera como impacto, ¿verdad? Al contrario de Tony Stark, que va buscando a nuevos superhéroes como Spider-Man, que va creando nuevas cosas y que sobre todo genera mucho impacto en bastantes áreas, como ya usted lo mencionaba, en lo empresarial, en lo político, en lo social. Entonces, a mí me parece que Tony Stark es un ejemplo muy claro de que las élites pues están en todo y que verdaderamente las élites son personas que justamente tienen bastante poder de acuerdo a ciertos niveles de poder en donde se encuentran, ¿no? Sí, estimado, y justamente, pues por eso mencionaba este ejemplo de Tony, de por cómo es de Tony Stark, no de nuestro amigo Tony que nos acompaña en los podcasts. Mencionaba este ejemplo porque tiene una injerencia tan sencilla de notar y él es el que tiene el poder. Y podríamos hablar como otro ejemplo para que quede todavía más claro de cómo es que una élite se puede desgastar. Podríamos hablar de Titanes del Pacífico, esta película que la dirigió Guillermo del Toro, a mí me gusta mucho. Pero ahí nos podemos dar cuenta cómo hay veces en que la élite política que no da respuestas lo suficientemente adecuadas se queda débil o desgastada y alguien lo reemplaza. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a haber todos estos ataques a las ciudades por parte de los Kaiju, que son estos monstruos enormes, pues primero el gobierno sí apoya el proyecto Jaeger, que es este proyecto de robots enormes que se ponen a combatir
cara a cara contra los monstruos. Pero el detonante de la película es cuando este Raleigh pues básicamente pierde a su hermano y el gobierno dice, ¿sabes qué? Estás perdiendo más Jaegers de los que estás construyendo, entonces pues te dejamos dar apoyo y mejor vamos a construir un muro muy grande y bueno que hará al mundo bueno otra vez. Deciden esta acción y entonces esto no los está protegiendo realmente de estos monstruos enormes. ¿Qué es lo que hace la empresa privada en este sentido? Lo que hace es invertir bajo la manera en la que pueda, seguir construyendo estos Jaegers, estos robots, y ellos son los que ganan el poder a final de cuentas. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí te protege y hay alguien que sí te está asegurando que te va a cuidar. Entonces, ¿a quién creen que la gente le va a hacer caso en determinada situación, en determinada emergencia? A la élite empresarial. Y si la élite empresarial, por ejemplo, no quiere que se tome cierta medida, simplemente puede intervenir a que no se haga. No quiero que con mis participaciones se sobreentienda o se malentienda de que los empresarios son todopoderosos y que pueden ganarle al gobierno, porque hay casos en donde es así, pero hay casos donde no es así. Lo que quiero ejemplificar muchísimo, y por eso se lo repito tanto, que las élites desplazan unas a otras. Si yo no me adapto, yo no voy a seguir, yo no voy a poder triunfar. Como justamente mencionaba Mariano sobre la segunda película del Padrino, que van a como ampliar la élite, parte de la función de las élites es captar viejas élites. Es decir, si yo quiero llegar al poder, yo necesito aliarme con los que estaban en el poder para después yo imponerme. ¿Por qué? Porque así yo me evito esta guerra entre élites. Lo que hago es, bueno, pues me caes bien, fíjate, los dos queremos el poder, ¿para qué pelearnos? Mejor vamos a ser amiguitos y pues vamos a salir juntos como nueva élite. Eso es una cosa que hacen mucho las élites. Piensen ustedes, por ejemplo, en México. Piensen, por ejemplo, cuando llega un partido en campaña, está friegue y friegue y friegue diciendo que van a desbancar a todos los corruptos, que van a sacar a ese partido malévolo que estuvo dominando la política. Llegan al poder y ¡oh sorpresa! Hay muchos funcionarios y hay muchos políticos que casualmente en la antigüedad formaban parte del partido malo, pero como que hicieron una transformación ahora son del partido bueno, casualmente. ¿Por qué se hace esto? Más allá de porque pues les interesa seguir en el poder, porque para la nueva élite es más fácil aliarse con los que ya tienen cierto conocimiento del medio. Ya saben lo que es el pasado, pero ahora yo voy a llevar la batuta. Tengo tu conocimiento de vieja élite, pero yo soy la nueva élite que va a traer mis nuevas ideas y mis nuevos intereses. Y esto lo podemos ver en muchas de las películas, como les decía El Padrino, que pues Mariano es el experto en esto. En Bichos pues no pasa, ahí la élite destruye literalmente a la antigua élite, pero sí lo podemos ver en Titanes del Pacífico, podría decirse de cierta forma, porque pues salían con por ejemplo la mafia negra, que ahora vende partes de los monstruos muertos, se empiezan a aliar, ¿por qué? Porque ya no quiero yo estar en conflicto o ya no necesito este conflicto, mejor vamos a unirnos y salgamos adelante juntos, ¿no, estimado? Sí, estimado, como usted lo mencionaba en esta parte del ascenso y el descenso de las élites, algo también muy particular de las élites que por lo regular pues siempre pasa, es que cuando la élite está en el poder o está, pues sí, está en el poder, más que nada, está en el poder, hace algo que lo ayude para las próximas élites que vengan. ¿A qué voy con esto? Si tienen algún cabo suelto, algo que hayan hecho mal en su administración, hablando políticamente, pues generan cierto pacto entre la nueva élite que va a ascender y la élite que va a descender. ¿Para qué? Para que no los incriminen, para que no se les haga ningún juicio y para que se mantenga ese status quo que se desea tanto por las élites, ¿no? ¿Con qué lo ejemplifico? Hoy justamente pues me di la oportunidad de ver un documental que ya tenía muchas ganas de ver, que ya me lo habían recomendado varias personas. Se llama el documental El silencio de otros y habla justamente acerca de la dictadura de Francisco Franco en España y nos narra cómo estas secuelas de aquel tiempo siguen penetrando a España, ¿no? Y cómo es este discurso que van manejando los gobiernos españoles para que no se mencionen este momento de sangre, porque verdaderamente fue un momento bastante doloroso para las personas que anhelaban la democracia y la justicia y la libertad también.
porque ahora sí que lo que dijera Franco era lo que se hacía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Termina este mandato y en España se genera una ley que se llama la Ley de Amnistía, que ayuda a todos los presos políticos en el tiempo de Franco a salirse, se les perdona como si no tuvieran ningún cargo, pero también a las personas que contribuyeron al mandato de Franco. Entonces, personas que habían sido torturadores, personas que habían sido parte del gabinete de Franco, por así decirlo, pues también salen inmunes y pues ellos viven ahora su vida normal. Y en ese documental pues te narra de estas personas que sobrevivieron a este mandato y de cómo hoy en día estas personas pues viven a la vuelta, justamente a la vuelta de estas personas que los torturaron en aquel tiempo. Entonces pues es muy interesante ver que esta élite franquista al momento de salir dijo: yo me voy a resguardar de cualquier cosa que pueda pasar, meto esta ley y salgo como si nada, ¿no? Entonces, creo que también es algo muy particular de las élites que muchas de las ocasiones hacen y que es muy notorio cuando ves este tipo de actitudes, o no tanto actitudes, sino más bien de recursos que utilizan las élites para poder salir un poco ilesos de los cabos sueltos que dejaron en sus administraciones. Sí, claro, ya hablando pues más en específico sobre este caso, pues obviamente las élites están buscando como, pues sí, ya cuando ven que pues van a valer, que van a fracasar, ahí es cuando se tienen que poner ellos listos, por decirlo de alguna forma, y reconocer que van a perder. Cuando ya es inminente, ellos tienen que empezar a pactar, tienen que empezar a decir, ok, mira, yo te voy a dar esto, pero tú dame esto. Yo te voy a intercambiar algo que a ti te conviene, pero tú perdóname este tipo de cositas. Yo te voy a dejar en paz, te voy a dejar hacer este tipo de cosas, no voy a hacer ninguna influencia, pero no me metas a la cárcel. Es lo que hacen muchas élites y esta es una parte, pues Mariano me parece que le explica de manera increíble, no hay otra manera de decirlo. Cuando una élite, tienes dos opciones: o no lo identificaste lo suficientemente temprano y te agarró en curva, es decir, te sorprendió, no te esperabas que te traicionara, no esperabas perder, y la otra élite que viene enojada contigo, pues te va a desbancar de la peor manera. Esa es una opción que te puede pasar. La otra es que sí sea una élite totalmente contraria a tu ideología. Pensemos, por ejemplo, cuando habían estas élites socialistas, cuando llegan a la Unión Soviética, cuando Stalin llega al poder, hablándolo ya más fuerte, más específico el caso. Stalin era una persona que no le tenía piedad a nadie. Stalin era una persona que no confiaba en nadie, por decirlo de alguna forma. Entonces, no confiaba en nadie al punto de incluso matar a sus generales de más alto rango. De la nada los invitaba, ellos pues no se esperaban ser asesinados y los mataba. Y entonces los asesinaba y la gente le tenía miedo, la gente de la élite le tenía miedo. Y era la forma en la que él se protegía. ¿Por qué? Porque él decía: yo no estoy para negociar con una próxima élite, yo no estoy para que alguien me desbanque, yo estoy para ser la élite dominante. Y entonces tienes estas opciones. Estamos hablando obviamente de élites en el sentido negativo, en el sentido, pues sí, muy lamentable. Por ejemplo, hablar de Franco es hablar de un tema que tocamos con mucho cuidado porque es un tema que cometió horrores ese hombre, al igual que Stalin, hizo muchas cosas muy malas. Pero ejemplificamos todo este tipo de cosas para que comprendamos la realidad de donde venimos y podamos saber por qué existen ciertas cosas. Al saber por qué existen ciertas cosas y comprenderlas, podemos tomar ciertas acciones. Es como la conclusión que teníamos del capítulo pasado. Conocer nos da poder. Conocer nos permite actuar de mejor manera. Entonces, también esa es la forma como la que me gustaría cerrar esta participación, en que conocer este tipo y les ejemplificamos todo esto para que ustedes puedan decir: sí, verdaderamente esto es una élite que está dominando de cierta forma. ¿Cómo yo la identifico? Primer paso, saber si tiene poder. Y poder por todo lo entendido, sea económico, sea político, sea social, tiene poder. Y segundo, ¿qué tanto incide en la sociedad? Es decir, puedo tener 1000 relaciones, pero vivir aislado en una camallita en el bosque. Pues ahí de nada me sirve tener tanto poder.
pero soy una persona que tiene empresas, que está en un partido político, que está en este lado apareciendo, en este otro, es evidente que tiene una gran incidencia con la sociedad. Entonces no sé si tú quieras agregar algo, estimado, antes de pues ya ahora sí cerrar este capítulo que, como dijimos, es un poquito más ligerito, pero pues para que se entienda mejor el tema de las élites. Pues ya nada más para redondear un poquito como sus ideas, estimado. Yo creo que estos son algunos de los mecanismos que también utilizan muy común las élites. Y como lo platicábamos a lo largo de este episodio, pues cada una de las élites tiene su forma de actuar, pero por lo regular siempre son muy comunes y siempre es muy notorio la forma en que se relacionan, la forma en que pactan y la forma en que van generando estas estrategias de poder, ¿no? Pues ya nada más para terminar este episodio, un episodio bastante ligero, un episodio bastante pues ameno, menos tecnicismo. Queríamos recalcar que nos sigan en todas nuestras redes sociales como políticamente hablando, pero principalmente en nuestro Instagram, que es @políticamentehablando_. Ahí tenemos bastante contenido, vamos a estar subiendo nuevas secciones al perfil y pues esperemos que les guste, esperemos que sean también un complemento para su formación política, para esa cultura política que tanto estamos buscando, y que sobre todo recuerden que políticamente hablando es de ustedes y de nosotros, ¿no? Que con toda la confianza y con toda la libertad se sientan de podernos mandar un mensaje, de compartirnos sus ideas, de compartirnos qué les gustó del episodio, qué no les gustó, qué deberíamos meter en nuevos episodios, y creo que eso es algo que nos nutre a todos, ¿no? Entonces, pues ya para terminar, esperamos que les haya gustado, esperamos que pues se hayan entretenido un poquito con estas analogías, y también, ¿por qué no? Vean las películas, vean las series. Si no quieren ver Naruto, lo entiendo. Pero bueno, yo de mi parte me despido